¿Alguna vez te has preguntado qué se siente estar cara a cara con un toro de más de 500 kilos con solo 800 segundos para sobrevivir? Hoy vamos a revivir los 20 momentos más épicos y aterradores de la monta de toros, desde caídas brutales hasta enfrentamientos que dejaron a los jinetes al borde de la tragedia. Estos instantes marcaron la historia del rodeo. Prepárate para experimentar la adrenalina, el riesgo y la valentía que definen este deporte extremo. Cada segundo cuenta, y lo que vas a ver te dejará sin aliento. Empecemos. En el puesto número 20 tenemos a Vinícius Pineiro Correa y Tirón. El rodeo es un deporte de alto riesgo. Y no hay mejor ejemplo de esto que lo vivido por Vinícius Pineiro Correa en su enfrentamiento con Tirón. En un evento que prometía ser uno de los más emocionantes del año, Vinícius quedó atrapado en el estribo de su toro. El animal, sin piedad, continuó con su embestida, girando con una ferocidad que atrapó al jinete en su trampa. El dolor de su pie atrapado era insoportable, pero el toro no se detuvo. La multitud quedó en silencio cuando el toro, decidido a no dejarlo escapar, lanzó a Vinícius contra la valla. La brutalidad de la caída fue tan violenta que, por un momento, nadie creyó que saldría con vida. Afortunadamente, el valiente jinete sobrevivió, pero esa experiencia dejó una marca profunda. El puesto número 19 lo tienen Kake Pacheco y Lightning. Kake Pacheco enfrentó a Lightning, un toro con una reputación de ser imparable. El momento comenzó sin que nadie esperara lo peor. Kake parecía estar en control. Su postura era perfecta, pero de repente, Lightning hizo lo que mejor sabe hacer: arremeter con una velocidad inesperada. La mano de Kake quedó atrapada en el lazo, lo que impidió cualquier posibilidad de escape. Con una furia incontrolable, el toro lo pisoteó con tal fuerza que el impacto hizo temblar la arena. Nadie en la arena podía creer lo que estaba sucediendo. El golpe fue tan fuerte que la caída de Kake dejó a la audiencia en completo silencio, sin saber si su vida corría peligro. En el puesto número 18 tenemos a Ben Jones y Buck Dynasty. En las finales de 2023, Ben Jones, el joven jinete de Australia, se enfrentó a Buck Dynasty, un toro con la reputación de ser un verdadero destructor de carreras. Desde el primer segundo, Buck Dynasty lanzó a Jones por los aires, como si fuera un simple muñeco de trapo. Ben intentó mantener su control, pero el toro le dejó claro quién mandaba. El impacto fue tan brutal que la caída hizo que todo el estadio se quedara en shock. La intensidad del golpe fue tal que Jones permaneció inmóvil por unos segundos, dejando a todos temiendo lo peor. Aunque finalmente se levantó, el daño ya estaba hecho, y Buck Dynasty había enseñado una vez más por qué es considerado uno de los toros más peligrosos de todos los tiempos. En el ranking número 17 tenemos a Mike White y Boogerman. En 2006, en Kansas City, Mike White vivió una de las experiencias más aterradoras de su carrera. Se encontraba cara a cara con Boogerman, un toro conocido por su capacidad de cambiar de dirección a una velocidad asombrosa. El inicio del enfrentamiento fue relativamente tranquilo, pero cuando Boogerman hizo su primer giro, White no pudo anticipar el peligro. En cuestión de segundos, se encontró volando por el aire, con el cuello torcido de manera tan peligrosa que hizo que la multitud contuviera el aliento. La caída fue tan violenta que White fracturó el cuello, pasando meses en recuperación. Pero lo peor de todo fue la brutalidad de la caída. El toro no solo lo derribó, sino que lo destrozó con la velocidad de un tren. Aunque Mike se recuperó, nunca olvidará el día que Boogerman lo enseñó a respetar los límites. En el puesto número 16, tenemos a Claudio Cristomo y Little Combat. El primer encuentro de Claudio Cristomo con Little Combat en las finales de 2013 se convirtió rápidamente en una pesadilla. En teoría, todo parecía sencillo, un toro fuerte, pero manejable. Pero Little Combat tenía otros planes. Cristomo quedó colgado en el toro, incapaz de liberarse, una situación aterradora para cualquier jinete. Mientras el toro giraba sin control,
el miedo se apoderó del rostro de los presentes. En un giro aún más aterrador, la pata trasera de Little Combat impactó a Cristomo en pleno aire, haciendo que el sonido del golpe se escuchara en toda la arena. Afortunadamente, Claudio cayó al suelo, pero su suerte fue otra. Muchos jinetes han quedado gravemente heridos en situaciones similares. Cristomo sobrevivió, pero este incidente le dejó una lección clara: nunca subestimar a un toro. En el puesto número 15 tenemos a Marcus Mariluch y Born Center. El enfrentamiento entre Marcus Mariluch y Born Center durante las finales de 2013 fue un enfrentamiento titánico. Born Center, un toro conocido por su salvajismo, arrojó a Mariluch con una fuerza descomunal. Al principio, Mariluch parecía tener el control, pero Born Center tenía otros planes. Al quedar atrapado, Mariluch intentó liberarse, pero el toro lo derribó con una fuerza que pocos jinetes podrían soportar. El toro, no satisfecho, persiguió a Mariluch hasta que él, exhausto y herido, tuvo que saltar sobre el rail de seguridad para escapar. Fue un enfrentamiento brutal que dejó claro lo peligroso que puede ser enfrentarse a un toro con tanta furia. Mariluch, aunque con heridas, sigue siendo un testimonio de la resistencia que se necesita en este deporte. En el puesto número 14 te presento a Cody Nance y Shepherd Hill Sodbuster. Durante el WinStar Invitational de 2012, Cody Nance se enfrentó a Shepherd Hill Sodbuster, un toro conocido por su fiereza. La monta comenzó de forma normal, pero rápidamente se convirtió en una batalla épica. Sodbuster lanzó a Nance de forma violenta, y cuando el jinete cayó al suelo, el toro no dudó en pisotearlo. Con el peso de 1,700 kilos sobre su cuerpo, Cody fue aplastado con tal fuerza que la multitud se quedó en absoluto silencio. El dolor fue indescriptible, y aunque Nance se levantó eventualmente, su cuerpo estaba marcado por las secuelas. El impacto fue tan severo que Nance describió la experiencia como si hubiera sido atropellado por un camión. A pesar de la gravedad de la caída, Cody regresó a la arena para continuar demostrando su valentía. En el puesto número 13 tenemos a J.W. Harris y Sweet Pros Long John. J.W. Harris, uno de los mejores jinetes de su tiempo, completó con éxito un viaje de 8 segundos sobre Sweet Pros Long John durante las finales de 2014. Sin embargo, lo que parecía ser una victoria se convirtió en una pesadilla cuando Long John lo derribó al final de la monta. Lo que ocurrió después fue aún más aterrador. El toro, que había mostrado una gran destreza durante el rodeo, no se conformó con la caída. En un acto de pura agresividad, Long John giró y pisoteó a Harris con tal fuerza que la multitud se quedó helada. Harris fue transportado de inmediato al hospital, donde sufrió una conmoción cerebral severa y lesiones internas. Un momento que dejó claro que los 8 segundos no garantizan la seguridad. En el puesto número 12 nos encontramos con Ross Coleman y Crossfire Hurricane. Ross Coleman nunca olvidará su enfrentamiento con Crossfire Hurricane en 2004. Crossfire Hurricane era conocido por su habilidad para derribar a los jinetes de manera impactante, pero lo que ocurrió durante su enfrentamiento con Coleman fue aterrador. Desde el primer segundo, el toro demostró ser imparable. Coleman fue lanzado por los aires, y antes de que pudiera reaccionar, su cuerpo se estrelló contra el suelo con tal fuerza que los fanáticos no sabían si iba a sobrevivir. El impacto fue tan brutal que Coleman cayó sin conciencia, y la arena se quedó en un profundo silencio. Fue uno de esos momentos en los que el rodeo mostró su lado más peligroso. En el lugar número 11 tenemos a Taipon y Southern Wine. En 2014, Taipon enfrentó a Southern Wine en un evento de gran importancia. Todo parecía ir bien hasta que Southern Wine, con su reputación de destruir jinetes, decidió mostrar por qué era un toro temido. En un giro inesperado, el toro aplastó a Pasabón con una pierna trasera que cayó con el impacto de un martillo. El crujido de los huesos fue tan fuerte que hizo que la multitud se quedara en silencio. Pasabón
quedó con costillas rotas y una conmoción cerebral que marcó el principio del fin de su carrera. Este evento cambió su vida para siempre y demostró lo peligrosa que puede ser la arena de rodeo. Continuando con el puesto número 10, encontramos a Cody Lostro y Pain and Suffering. En el evento Cooper Tires Take the Money and Ride de 2014, Cody Lostro se enfrentó a Pain and Suffering, un toro que vivió a la altura de su nombre. El enfrentamiento comenzó con Lostro, montando con una confianza que solo un campeón puede tener. Pero en el momento en que el toro se desató, la situación cambió de inmediato. Lostro se deshizo de su estribo y el toro lo derrapó con una agilidad brutal, haciendo que Cody cayera al suelo de manera descontrolada. En la caída, su tobillo sufrió una fractura tan grave que su pie quedó destrozado. Los médicos rápidamente acudieron a asistirlo mientras la multitud observaba en shock. Lo que parecía ser un pequeño resbalón terminó siendo una lesión que lo mantuvo fuera de combate por meses. El dolor fue indescriptible, y Lostro tuvo que someterse a una cirugía de emergencia con placas y tornillos. Sin embargo, este accidente fue un recordatorio de que, en el rodeo, incluso los campeones pueden ser derribados en un solo segundo. En la 9ª posición tenemos a Bones y Justin McBride. Durante las finales de 2008, el enfrentamiento entre Justin McBride, 2 veces campeón mundial, y Bones, el toro más caro de la historia, se convirtió en uno de los momentos más espectaculares del rodeo. Desde el momento en que Bones salió disparado de la puerta, se notaba que este no sería un enfrentamiento cualquiera. El toro, conocido por su extrema fuerza y agilidad, lanzó a McBride en solo 4.7 segundos, como si fuera un muñeco. McBride intentó mantenerse, pero Bones lo arrastró por los aires con una furia indescriptible. El impacto fue tan feroz que la caída resonó en toda la arena. La multitud quedó en absoluto silencio, y cuando McBride finalmente se levantó, sabía que su orgullo había sido herido más que su cuerpo. Sin embargo, Bones dejó una lección clara. No importa cuántos títulos tengas, un toro de esa magnitud siempre tiene la última palabra. En el puesto número 8 tenemos a Aaron Roy y T-Rex. El enfrentamiento entre Aaron Roy y T-Rex durante el Built for Tough Series, Anaheim Invitational de 2012, es uno de los momentos más escalofriantes en la historia reciente del rodeo. Roy, un jinete experimentado, parecía tener todo bajo control cuando el toro comenzó a saltar, pero la situación se volvió desastrosa en solo segundos. T-Rex, conocido por su poder destructivo, giró con una velocidad imparable, lanzando a Roy al suelo con tal fuerza que el impacto de la caída fue escuchado en toda la arena. A lo largo de los segundos posteriores, T-Rex pisó a Roy con su pezuña en su espalda, dejándolo inmóvil. Aaron fue trasladado de inmediato al hospital, donde los médicos temían por su columna vertebral. Afortunadamente, no sufrió fracturas, pero la contusión fue severa. A pesar de lo grave, Roy nunca pensó en retirarse. Meses después, regresó al rodeo con más determinación que nunca, demostrando que, a pesar de todo, la pasión por este deporte es más fuerte que cualquier lesión. En el puesto número 7 tenemos a Colby Yates y Avalanche. En Tulsa, 2006, Colby Yates nunca imaginó que su enfrentamiento con Avalanche sería uno de los más devastadores de su carrera. El toro, conocido por su habilidad para desestabilizar a los jinetes con giros vertiginosos, arrancó con tal fuerza que Yates ni siquiera tuvo oportunidad de agarrarse. El momento fue tan rápido y violento que la cabeza de Yates chocó directamente contra el cráneo de Avalanche, provocando un golpe tan fuerte que Colby perdió la conciencia en el aire. Al caer al suelo, el impacto dejó a Yates completamente fuera de combate, y la arena quedó en un silencio absoluto. Los médicos corrieron para asistirlo mientras la multitud temía lo peor. Al despertar, Colby no recordaba nada del enfrentamiento, pero una vez más, la resiliencia de los jinetes de rodeo brilló. Yates se levantó, agradecido de estar vivo, aunque las secuelas de la lesión de cabeza lo siguieron durante semanas.
El impacto de ese día sigue siendo uno de los momentos más recordados en la historia del rodeo. En el lugar número 6 tenemos a Gage Gay y Spotted Demon. Durante el evento de Bismarck 2014, Gage Gay se enfrentó a Spotted Demon, un toro famoso por sus movimientos impredecibles y su fuerza devastadora. Gay intentó controlar al toro, pero el toro lo lanzó por los aires con tal fuerza que Gage aterrizó en el suelo con la cabeza primero. Aún sin recuperarse del golpe, Spotted Demon no terminó con la agresión, sino que lo empujó con sus cuernos, provocando más daño en el proceso. La arena se quedó en silencio, observando cómo los médicos llegaban rápidamente para atenderlo. Cuando finalmente se levantó, Gage no sabía cómo había sobrevivido, pero al igual que muchos otros jinetes, se levantó de nuevo para continuar. Este momento no solo fue aterrador, sino que también reveló lo impredecible y peligroso que puede ser el rodeo, donde nunca sabes qué puede suceder. Sigamos con el puesto 5, donde se encuentran Matt Triplett y Shepherd Hill Stockman. En las finales de 2014, Matt Triplett fue víctima de uno de los accidentes más escalofriantes del rodeo. El toro Shepherd Hill Stockman no solo lanzó a Matt por los aires, sino que le dio un golpe en el cuello que lo dejó casi inmóvil. El sonido del impacto fue tan fuerte que todo el estadio se quedó en silencio, temiendo que la lesión fuera grave. Triplett sintió un dolor tan intenso que sus brazos no respondían, y fue consciente de la gravedad de la lesión de inmediato. Fue transportado al hospital donde los médicos confirmaron que su cuello se había torcido de manera peligrosa, lo que lo obligó a tomarse una larga pausa en su carrera. La imagen de Triplett, atrapado en la furia de Stockman, sigue siendo uno de los momentos más aterradores en la historia reciente del rodeo. En el puesto número 4 tenemos a Rubén Barbosa y Smooth Operator. En Arlington, 2015, Rubén Barbosa se enfrentó a Smooth Operator, un toro cuyo nombre no podría haber sido más engañoso. El toro no solo derribó a Barbosa en segundos, sino que lo pisó con tal fuerza que rompió varias costillas y le separó el hombro. Después de la caída, Smooth Operator lo arrastró, y lo peor ocurrió cuando el toro estuvo a punto de pisarlo nuevamente. La intervención de los toreros evitó una tragedia aún mayor, pero el daño ya estaba hecho. Rubén quedó tendido en la arena, incapaz de moverse por el dolor. El impacto fue tan fuerte que su cuerpo se sacudió, y la escena fue tan violenta que incluso los fanáticos se quedaron con la sensación de que la vida de Barbosa estaba en peligro. En el lugar número 3, tenemos a John Cyber y Yahoo. En 2015, John Cyber se enfrentó a Yahoo, un toro que se ha ganado su fama de destruir jinetes. Desde el primer salto, Yahoo lanzó a Cyber de forma violenta. El toro no solo derribó a Cyber, sino que lo golpeó con su pezuña directamente en el collar de la camisa, haciendo que Cyber volara hacia el suelo. El impacto fue tan brutal que la cabeza de John quedó atrapada entre los cuernos del toro, antes de que cayera de nuevo al suelo. El rostro de Cyber estaba cubierto de sangre, y los médicos lo asistieron de inmediato. Afortunadamente, se levantó, aunque el golpe lo dejó con secuelas durante semanas. La imagen de Yahoo golpeando a Cyber se convirtió en un emblema de la brutalidad del rodeo. En la segunda posición tenemos a Bonner Bolton y Buckle Up. En Biloxi, Mississippi, Bonner Bolton se enfrentó a Buckle Up, un toro conocido por su habilidad para romper jinetes. Lo que parecía una monta sencilla se convirtió rápidamente en una pesadilla cuando Buckle Up giró violentamente, lanzando a Bolton hacia el suelo con un giro que lo dejó estrellado contra el piso. El sonido del impacto fue tan fuerte que los fanáticos temieron lo peor. Bolton sufrió una fractura en la clavícula y quedó atrapado en la arena sin poder moverse. Este accidente resultó en una cirugía de emergencia y meses de rehabilitación. A pesar de su gravedad, Bolton regresó al rodeo, decidido a no dejar que un toro lo derrotara. Finalmente, tenemos a J.B. Mooney y Arctic Assassin en el puesto número 1. J.B. Mooney, 2 veces campeón mundial, vivió el momento más dramático de su carrera en Lewon, Idaho,
2023. En su enfrentamiento con Arctic Assassin, Mooney mantuvo el control durante los primeros saltos, pero en el tercero, el toro lo lanzó tan brutalmente que JB aterrizó de cabeza en el suelo. El impacto fue tan severo que Mooney sufrió una fractura en su vértebra C4. La cirugía fue rápida, pero la gravedad de la lesión le hizo colapsar su espina dorsal. Lo que ocurrió después fue aún más impresionante. Mooney no solo sobrevivió, sino que compró el toro que le rompió el cuello, demostrando que la pasión por este deporte es más fuerte que cualquier miedo. Lo que hemos visto hoy nos recuerda la brutalidad y la valentía que definen al rodeo. Cada jinete que se enfrenta a un toro arriesga más que su cuerpo. Arriesga su vida por la gloria, por el desafío. Estos momentos son un testimonio del coraje, la resiliencia y el espíritu indomable de los que se atreven a montar. ¿Cuál de estos momentos te dejó sin aliento? Si te impactó esta historia, no olvides dejarnos tu comentario. Suscríbete para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento. Comparte tus pensamientos, nos encantaría saber lo que opinas.